Hola chicos, ¿cómo están? Ya, comencemos nomás. ¿Quién ha mandado? ¿Me han mandado cosas al correo, no? ¿Alguien alguna duda? El Electro, pucha, mira, cuando fui alumno hice ayudantías de Electro, estuve 2 años haciendo, pero después no lo vi nunca más, así que en verdad no me acuerdo tanto. Pero por ejemplo, para eso de los de la de no sé, encontrar el campo eléctrico, encontrar la fuerza cuando tú tienes que tomar diferenciales, eso sí me acuerdo cómo así se hacía, pero lo que viene más adelante, ley de Lenz, todas esas cosas no me acuerdo mucho. Pero me acuerdo que no era difícil. Uno tenía que ir siempre tomando elementos diferenciales, después con ese elemento diferencial hacer ya sea, no sé, una fuerza o un campo, y después para sumarlos todo era con la integral. Básicamente ese era el proceso. A mí, ahí me llegó un ejercicio. Ya, teorema fundamental del cálculo, bacán, me gusta. A ver, vamos a pasarlo al iPad. Ya, ese me enviaron. Dice, sea f una función que va de R en R. ¿Sí? Definida por algo por tramos, ¿cierto? Calcule si es posible la derivada de f en cero. Ya, entonces, aquí hay que recordar cálculo uno. ¿Cómo se calculaba la derivada de una función? Porque, ojo, cuando la función estaba definida de una misma manera, nosotros aplicábamos reglas, ¿cierto? Reglas de derivación. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Nos están pidiendo la derivada en un punto. ¿A todo esto se escucha bien o no? Porque el otro día me pasó que estaba hablando y se escuchaba muy bajo. Pero ahora creo que lo regulé bien. Si se escucha bajo me dicen, ¿eh? Ya, entonces, están pidiendo la derivada justo en un punto en donde hay cambio de función. Entonces, en esos puntos nosotros teníamos que hacerlo sí o sí por definición.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición? Recordemos que la derivada, vamos a ponerlo con otro color, la derivada de una función en un punto era el límite cuando x tiende a ese punto de f de x menos f de a partido en x menos a. También había una definición con h, pero vamos a ocupar esta, que en realidad es lo mismo, solo que se hace un cambio de variable al medio. Entonces, si nosotros nos piden la derivada de esa f en 0, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el límite de x tiende a 0. ¿De quién? De f de x menos f de 0 dividido por x menos 0. Ya, eso es solo definición, no he hecho nada del otro mundo. ¿Sí? Ahora, reemplacemos algunas cosas. Ya, fíjense que acá nosotros tenemos que el x tiende a 0. Y ahí tenemos que recordar el concepto de límite. O sea, si el x tiende a 0, significa que está cerca de 0, pero no es 0. Ya, lo voy a poner con otro color. ¿Sí? El concepto de límite es cuando el x se acerca a un valor, pero no toma ese valor. ¿Sí? Entonces, como el x es distinto de 0, aquí estoy haciendo todo el repaso de cálculo 1. Esto de aquí sería eso. Porque vuelvo a repetir, el x no es 0. Así que sería esa definición. Integral de 0 a 3x t cuadrado seno de t dt. Ya, eso sería el f de x. ¿Ya? ¿Y a esto qué es lo que hay que hacer? Hay que restarle f evaluado en 0. ¿Pero cuánto vale f evaluado en 0? No hay que restarle nada. ¿Ya? Ahora, si quieren lo escriben, pues menos 0. Y todo eso va dividido en x. ¿Sí? ¿Por qué en x? Porque aquí había 1 y no le estamos restando nada. ¿Ya? Entonces, ahí estaría nuestra definición de derivada. Que obviamente la podemos acomodar un poquito para que quede límite de x tiende a 0. Y acá, este x cubo lo puedo juntar con esta x. Nos va a quedar x a la cuarta en el denominador. Entonces, eso nos sigue quedando. Pero todo eso va a estar dividido en x a la cuarta. ¿Sí? Ya, y ahora, nosotros, ¿cuáles eran las estrategias para calcular límite? Lo primero que teníamos que probar era reemplazar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos el x por 0? ¿Qué pasa? Arriba queda la integral de 0 hasta 0. Y esa vale 0, porque toda integral desde un número hasta el mismo número era 0. Porque acuérdense que la integral lo que hacía era ir calculando áreas. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos, nos queda arriba 0 y abajo 0. Es una forma 0 sobre 0. Escribámoslo. El límite anterior es de la forma 0 sobre 0. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que usar, ¿qué cosa? Regla del L'Hopital. ¿Sí? ¿Qué nos decía la regla del L'Hopital? Básicamente, después vamos a explicar en más detalle, si es que nosotros teníamos formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, la regla del L'Hopital hacía que nosotros pudiéramos derivar numerador y derivar denominador, ¿cierto? Y el valor del límite se conservaba. Esa era la gracia. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, la pregunta sería, porque para poder hacerlo,
las funciones involucradas tienen que ser derivables. Esta se puede derivar. Todos saben que sí, ¿cierto? Porque es un polinomio. Listo. Y la de arriba, esa se puede derivar. Y aquí es donde entra la materia propiamente tal del curso. Las funciones integrales, desde un número hasta una variable, se pueden integrar. Eso lo garantiza el teorema fundamental del cálculo. ¿Y cuál es la condición que se exige? La única condición es que lo que se está integrando sea continuo, que en este caso es polinomio por seno. Eso es continuo. ¿Ya? Entonces, usamos la regla de L'Hopital. ¿Por qué? Porque es un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Y por qué se puede usar? Porque tanto arriba como abajo son funciones derivables. ¿Sí? Esas son las cosas que tienen que ir comprobando. Ya, entonces, pongámosle este L. Por regla de L'Hopital va a ser derivar abajo. No hay problema, ¿cierto? De aquí a la cuarta, 4x al cubo. ¿Sí? Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo derivamos lo de arriba? Ya, o sea, ¿cómo encontramos eso? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Lo vamos a escribir aquí. Eso dice. Obviamente, siempre y cuando se cumplan todas las hipótesis, que son que esta sea continua en un intervalo y que estos de aquí sean elementos del intervalo. ¿Sí? Esas son las hipótesis. Ya, ahora, si lo analizamos más en profundidad, ¿qué es lo que está haciendo? Tenemos integral de un número fijo. Aquí tenemos un 0, ¿cierto? Pero tiene que ser hasta x. ¿Y qué pasa cuando derivamos? No queda nada más que esta función, pero evaluada en x. Eso es lo que dice el teorema. Ya, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos eso. O sea, tenemos de 0, pero tenemos hasta 3x. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver qué color no he usado. El negro. Esta deducción la vamos a hacer una sola vez y después vamos a darnos cuenta que en realidad tampoco es tan difícil. Si al final es una regla de la cadena. Miren, esta es la integral que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Definir lo mismo, ahí está, lo mismo, pero en vez de 3x, le puse solamente una x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer eso. ¿Sí? Insisto, esto de aquí se puede ver un poco enredado, pero después se van a dar cuenta por qué. La gracia está en que yo estoy definiendo la integral con una sola variable, ahí arriba, x. Y después me estoy dando cuenta de que mi problema original no tiene x, sino que tiene 3x. Entonces, en realidad lo que tenemos entre manos es una compuesta. O sea, si yo definí así la g, ¿qué es lo que ocurre? Al evaluarla en 3x, ahí me queda
la integral que nosotros tenemos. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de eso? Y aquí es donde nosotros tenemos que usar regla de la cadena. Después vamos a encontrar una forma súper fácil de hacerlo, ¿eh? Cuando terminemos el ejercicio. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Derivamos lo de afuera, mantenemos lo de adentro y después multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Eso dice la regla de la cadena. ¿Sí? Ya, entonces, traduzcámoslo al ejercicio para que vean de qué se trata. Esto sería límite de x tiende a 0. Vamos a correr esto un poquito más al lado. Abajo sigue quedando 4x cubo. ¿Sí? Mi cara la voy a sacar de ahí un poquito. Pero arriba... Chuta, ¿qué hice? Ahí sí. No. Ahí sí. Pero arriba, ¿cómo queda? ¿Qué significa derivar esta integral? No significa nada más que evaluar lo de adentro en ese límite. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí abajo? Derivar esa integral es evaluar lo de adentro en 3x y después multiplicar por la derivada del límite de integración. Eso es todo. Entonces, si evaluamos en 3x, ¿cuánto nos va a quedar? Este era t cuadrado, pero el t lo reemplazamos por 3x. Este era seno de t, pero el t lo vamos a reemplazar por 3x. Y por último, regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que esto hay que multiplicarlo por 3. ¿Sí? Ese es el proceso. Ya entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad estamos aprendiendo a derivar independiente de lo que aparezca aquí. Si apareciera, por ejemplo, un x cuadrado, ¿qué tendrían que hacer? Donde hay un t, reemplazan por x cuadrado, pero después tendrían que multiplicar por la derivada de eso, que es 2x. Si hubiese una raíz de x, ¿qué tendrían que hacer? Misma historia. Donde hay un t, ponen una raíz de x y después multiplican por la derivada de la raíz. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, no? Igual por si acaso el chat sirve, ¿eh? Hola. Pueden ir escribiendo y sale ahí mismo. ¿Ya? Entonces, eso es el teorema fundamental del cálculo. Sirve cuando tenemos desde un número, puede ser 0, puede ser 1, puede ser el que sea, hasta una variable, pero una sola, no que esté al cuadrado, no que esté multiplicada, sino que hasta x. Pero, si hubiese cualquier otra cosa, ustedes usan la regla de la cadena. Eso es todo. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale este límite? Vamos a pasarlo más abajo. Y vamos a empezar a ordenarlo un poco, a acomodarlo. Si nosotros sabemos cómo se calcula eso, pero hay que acomodarlo. Ya, de partida. Hay cosas que podemos cancelar, ¿cierto? Por ejemplo, arriba tenemos un x cuadrado y abajo tenemos un x cubo. Podemos simplificar algunas cositas. ¿Qué más? Aquí hay un 9 y está multiplicado por 3, serían 27. Entonces el x cuadrado se va con esos.
Si quieren el 27 cuartos lo escriben afuera. Ahí está. Seno de 3x partido en x. Ya, y ese límite, no sé si se acuerdan cuánto valía. De todas formas, si no se acuerdan cómo sacarlo, ahora ya está permitido usar L'Hopital. Así que no habría problema si lo ocupamos de nuevo. ¿Sí? Entonces, si alguien no se acuerda, podemos usar la regla del L'Hopital. Si alguien se acuerda, había un límite que era conocido. Ese, que valía 1. Seno de x partido por x cuando x tiende a 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo quisieran, podríamos ahí agregar un 3 y poner un 3 afuera. ¿Sí? Porque ahí no estaríamos haciéndole nada a la expresión y ese límite va a valer 1. Si no se le ocurre hacer eso, L'Hopital, no hay problema. Ya, derivada del seno es coseno. Derivada de lo de adentro es 3. Derivada del denominador, 1. Resultado, 27 por 3 son 81, ¿cierto? Sí. 81 cuartos. Ahí estaría. Y entonces, este ejercicio, chiquillo, igual es clásico, ¿eh? Bien clásico, como utilizar el teorema fundamental del cálculo. Es calcular una derivada por definición, pero la función que está involucrada se define con una integral. De verdad que eso lo he visto mucho, en muchos años. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Queda claro o no? Ya, bacán. Sí, no sé si me han mandado otro. A todo esto, la B para x distinto de 0, ¿es correcto afirmar eso? Bien, doctor Pichula. Para x distinto de 0, ¿es correcto afirmar todo eso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar o en los positivos o en los negativos. Habría que restringirlo. ¿Sí? Porque acuérdense que justo cuando pasa por 0, esta cosa no sabemos si está bien definido o no. ¿Ya? No sé si me han mandado algún otro. Veamos el correo. ¿Dónde está? No me han mandado ningún otro, chiquillos. Si es que alguien tiene alguna duda, que lo mande. ¿La B de nuevo? Ya, la B. ¿Dónde está? Acá. Es que lo que pasa es que nos dicen para x distinto de 0. A ver, x distinto de 0. No es tan así, como lo dije. Ahora que lo analizo un poco mejor. Calculemos esto. Calculémoslo. Mientras tanto, busquen alguna duda y me la mandan. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Acabamos de calcular la derivada de f en 0. Y aquí nos dan nos muestran la derivada de f en cualquier punto. ¿Sí? Entonces, intentémoslo. Intentemos calcular la derivada de f en cualquier punto. Ya, la b. El f era 1 partido en x cubo, integral desde 0 hasta 3x
t cuadrado seno de t si es que el x es distinto de 0 y 0 si el x era igual a 0, ¿cierto? Esa es la definición que nos dan. ¿Cuál es la derivada? Ya, bueno, para x distinto de 0. ¿Qué habría que hacer? Habría que derivar eso. ¿Sí? Ya, pues aquí hay que hacer la derivada de un producto. ¿Cómo hacemos la derivada de un producto? Acordarse de las reglas. ¿Sí? Derivada, sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos como división o como producto? Porque pueden ser ambas. Podríamos verlo como esta integral dividido x cubo, o bien todo eso por la integral. Pueden hacerlo como sea. ¿Sí? Hagámoslo con la regla del cociente, para que sea más directo. Derivada del numerador, ya dijimos cuánto era. Sí, esa es la derivada del numerador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos derivando eso. ¿Cómo se derivaba la integral? Ya lo dijimos. Se evalúa en el límite de integración, ahí está, y por la regla de la cadena tendríamos que multiplicar por la derivada de lo que está ahí arriba, o sea, por 3. Ya, esto por el de abajo sin derivar, ahí está. Salió pausa, ¿es cierto o no? ¿Les sale a ustedes la pausa? Que a mí me avisa que sí. Ya, sí, ahí está.
Ah, estoy en mute, chuta. Perdón. Sí, no, si estaba en mute. Fue cagazo mío. Ya, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ah, estaba recapitulando en todo caso. Tampoco estaba haciendo mucho. Estamos derivando un cociente. ¿Sí? Numerador es toda esta integral. ¿Cómo se deriva? Ahí está. Y eso se multiplica por el denominador sin derivar. Como les digo, es la derivada de una división. Eso es lo que estamos haciendo. Menos derivada del denominador. Ahí está. Y el numerador lo mantenemos. Todo eso partido en x a la sexta. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Miren, 3, 9 son 27. El x cubo por x cuadrado son x a la quinta. Seno de 3x. ¿Sí? Menos 3x cuadrado, integral de 0 a 3x. T cuadrado seno de t. ¿Ya? Y todo eso sobre x a la sexta. Ya, ahí tenemos la derivada. ¿Podríamos simplificarlo un poco? Sí. ¿Cierto? Ahí podemos simplificar algunas cosas. ¿Ya lo hacemos? Bueno. 27 seno de 3x partido en x. ¿Por qué? Porque x quinta dividido x a la sexta queda una x abajo, ¿cierto? Menos 3 veces x cuadrado dividido x a la sexta es x a la cuarta. Ya, ahí está la derivada. ¿De quién? Del f. Porque acuérdense, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde está? Lo dejé muy arriba, creo. Queremos calcular eso. ¿Sí? Entonces, la derivada, lista. Ahora, si la multiplicamos por x, le sumamos 3 veces la f, le restamos 27 veces eso, ¿dará 0? Eso habría que hacer. ¿Sí? Y eso va a ser válido siempre que el x sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo, fíjense, está dividido por x. ¿Sí? O sea, ¿dónde está? Acá. En todo el desarrollo nos quedan cosas que están divididas por x. ¿Sí? Bueno, y además, cuando calculamos la derivada, la estamos calculando para x distinto de 0, porque ahí es llegar y derivar eso. ¿Sí? Acuérdense que en 0 la calculamos por definición. Ya, entonces, esto sería, como les decía, f'. ¿Cuánto es x por f'? Serían 27 seno de 3x menos 3 partido x al cubo integral de todo eso, ¿cierto? Lo único que hice fue multiplicar por x. ¿Por qué? Porque el enunciado lo pide. ¿Sí? Ya, eso sería x por f'. ¿Cuál es el otro que piden? Se me olvidó. X por f'. Ese es el que acabamos de calcular. 3 veces f sería 3 veces esa integral. Tres veces f sería 3 veces esa integral. ¿Sí? Y por último,
¿Cuál era la otra cosa que pedían? Menos 27 seno de 3x. Menos 27 seno de 3x. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si las combinan todas? Cuando suman esos dos, se van esas cosas. Y cuando agregan esto, se va con ese. Entonces el resultado sí es 0. Sí, lo único que hicimos fue calcular todos los elementos que están involucrados en esa suma. Y darnos cuenta de que el resultado era 0. ¿Sí? Y esto está bien. Es válido siempre y cuando el x sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces lo único que había que hacer en realidad, a pesar de que decía compruebe, era hacer una cuenta nomás. Y esa cuenta involucraba... ¿A dónde está? Involucraba calcular esta derivada. Y eso era lo que se evaluaba, porque esa derivada, al hacerla con regla del producto del cociente, cualquiera de las dos, necesariamente íbamos a tener que derivar eso. ¿Sí? ¿Queda claro? En todos estos ejercicios que aparecen funciones con integrales, van a tener que derivar en alguna parte. ¿Sí? Con integrales que tienen límite variable. ¿Sí? ¿Ya? Me llegó otro similar. Ese. Chiquillos, si tienen alguna duda, mándenla al correo. El correo es el que sale allí, después del logo de Instagram. Bueno, en realidad los dos son lo mismo. Matemáticas y algo más, @gmail.com. ¿Sí? Si tienen dudas, mándenla ahí. Pues yo voy pasándolas al tablet y las vamos resolviendo. Ya, ¿qué nos dicen? Ya, este era 5 puntos, todos cagones. Sea alfa un número positivo. ¿Ya? O sea, 1, 2, 3, da lo mismo. Valor positivo. La función f, definida por esta integral, satisface esa ecuación, que en realidad es una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que hay que decir? Si es verdadero o falso, ¿cierto? Yo creo que eso había que hacer. ¿Sí? O demostrar eso, no sé, depende. No sé el enunciado, pero tiene que ser algo así. Comprobarlo o decir si es falso. Ya, partamos. ¿Por qué nos dicen que el alfa es mayor que 0? Eso es solamente para que eso esté bien definido siempre. ¿Sí? Porque si fuera negativo, por ejemplo, si fuera menos 1, tendríamos eso. Y esa función no es integrable desde 0. ¿Ya? Es solo por eso. No tiene ninguna otra ciencia. Ya, entonces, note que f es continua. La f... pero la f que está aquí adentro. Note que, llamémosla de otra forma. G. G de t igual t a la alfa seno de t por x. ¿Vieron cómo se derivan esas cosas o no? Ahora que lo veo, cuando tienen la variable x, tanto en los límites de integración como adentro, ¿saben cómo derivar eso? Porque según yo eso no se ve en cálculo 2, se ve en cálculo 3, que es la regla de Leibniz. ¿Les suena?
No, ¿cierto? Sí, sí, según yo eso no se ve. Tiene que... Ese problema puede que haya tenido algún error de tipeo. Puede ser. No sé si lo tienen con pauta. Porque ahí va a decir al tiro si... O sea, va a acusar el error de tipeo. Sí, que es lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo que para ocupar el teorema fundamental del cálculo, esta debe ser una función de la variable de integración. No puede tener la x. ¿Sí? Porque la x es la variable del límite de integración. ¿Sí? No sé, por eso les digo, no sé si lo tienen con pauta, porque ahí deberías acusar el error. Porque si no, se hace con una regla que se llama regla de Leibniz. Y eso no lo han visto. Que sería como f de x por x'. No, no es tan así. Porque el hecho de que esté la x dentro hace que sea más complicado. A ver, voy a buscar la regla. Es... Y se las voy a mostrar. Aquí está. Ahí está la regla de Leibniz. Por eso les digo que esa regla no se ve en cálculo 2. Qué raro. Porque ahí está. La derivada con respecto a x de una función que depende de t y de x, que en nuestro caso se calcula así. Y eso no se hace. No se hace en cálculo 2. Ya. Así que ese, si quieren, lo hacemos en el próximo stream si es que nos damos cuenta que tiene un error. Porque no... Así como está, no se puede hacer con la materia del curso. Involucra, de hecho, derivadas parciales y eso no se ve en cálculo 2. No, no se puede integrar normal y evaluar en x y en 0. Es que ¿cómo lo integraría en normal? Porque el alfa tú no lo conoces. Ese es el problema. Porque claro, si tú me dices alfa vale 1, 1 lo integra por partes, ¿cierto? Una vez. Si el alfa vale 2, lo integras por parte 2 veces. Y así. Pero en este caso el alfa es cualquier número positivo. Ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Ya? Así que como les digo, eso veámoslo en el otro stream, si es que se dan cuenta que tiene un error. ¿Sí? Probablemente si hay alguna pauta. Porque insisto, este de aquí, claro, tiene la t, que es la variable de integración, pero también tiene la x, que es esta. ¿Sí? Y al tener la x, uno no puede usar el teorema fundamental del cálculo, porque el teorema fundamental del cálculo exige que la variable esté en los límites de integración, pero que esto sea una función que depende de solo de t, ¿ya? No de la x. Ya ese problema tiene un problema. Problema con problemas. Y ahí me llegaron varios. Me llegó la práctica. Ya. Ah, me mandaron la solución. La solución está mala, chiquillos. Está muy mala. De este ejercicio.
Porque llega y ocupa el primer teorema fundamental del cálculo, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, porque la x está adentro. ¿Ya? Así que ese año, si es que lo preguntaron en certamen, fue un cagazo, porque no lo podían preguntar así. Sí, a ver, de hecho les muestro la pauta. ¿A dónde está? Aquí. Copiar. Ya, aquí está la pauta. Dice, si G es definida por esto, G es continua en R, ya eso es cierto, teorema fundamental del cálculo, la derivada, lo que está haciendo es cambiando la T por X, pero eso es lo que no se puede hacer. ¿Por qué no? Porque lo de adentro no puede depender de X. ¿Ya? De hecho, si quieren, en algún horario de consulta, pregúntenle a algún profe. Para hacer este se necesita la regla de Leibniz. Y esa no se ve en el curso. ¿Ya? ¿Y por qué no se puede? Vuelvo a decir, porque esto no puede depender de X para poder usar el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Así que, para atrás con ese. Ya, me mandaron también otro problema. A ver. Me mandaron el práctico 6. Del práctico 6. ¿Cuál quieren hacer? Bueno, voy a pasarlo al iPad. Ahí está. Práctico 6. De aquí, ¿cuál es? Bueno, impropias no entra, por lo que vi en el grupo. Así que sería el 1. Solo el 1. ¿Cierto? Porque el 2 es estudiar convergencia. Y el 3 también es convergencia. ¿Sí? Eso tiene que ver con impropias. Ya, eso, dice. Sea A un número real, vamos leyendo. Ahí, un número real, cualquiera. 0, 1, menos 1, 2, 10. ¿Sí? Puede ser cualquiera. F es una función que está definida para todos los reales, pero siempre va a caer a los positivos. ¿Sí? Y además nos dicen que tiene derivada continua. O sea, ella es continua, es derivable y además su derivada es continua. ¿Sí? Su derivada en 1 vale 0 y aquí nos definen esta G. Con esta es la que vamos a trabajar. Fíjense que está definida como una división de integrales. Y nos piden probar que G es continua para X distinto de 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que había un álgebra de funciones continuas? O sea, cuando nosotros teníamos continuas y las sumábamos, era continua. Cuando teníamos continuas, las restábamos, era continua. Cuando teníamos continuas y las multiplicábamos, también era continua. ¿Y cuál es la última? Cuando tenemos continuas que se están dividiendo, eso también es continuo siempre y cuando el denominador no sea 0. ¿Sí?
Entonces la pregunta es la siguiente. Vamos a hacerlo con rojo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿El denominador será distinto de 0 si es que el x es distinto de 1? ¿Cuál será la respuesta? ¿Se acuerdan de la propiedad de comparación? ¿Les suena? La propiedad de comparación de la integral. ¿No? Ya. La propiedad de comparación a ustedes les dice lo siguiente. Si una función es mayor que otra, entonces la integral definida de una es mayor que la integral definida de la otra. Eso. O sea, si ustedes tienen f de t menor o igual que g de t, entonces cualquier integral, desde a hasta b con a menor que b obviamente, va a ser menor o igual que así. ¿Ya? Esa es la propiedad de comparación. Y con menores estrictos también funciona. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta. Miren, nuestra función f va a caer a los positivos. O sea, en otras palabras, la función es siempre mayor que 0. Por lo tanto, su integral va a ser mayor que 0. Se tiene que la integral del f de x desde 1 hasta x es mayor que 0. Obviamente si es que el x es mayor a 1. Acá. Ahí sí. ¿Ya? Y si es que ustedes lo hacen para un x que sea menor que 1, bueno, ahí les va a quedar para el otro lado nomás. ¿Ya? Pero lo que interesa es que es distinto de 0. Entonces, ahora sí tenemos para concluir. Así, del álgebra de funciones continuas, G es continua para cada x distinto de 1. ¿Sí? Básicamente porque estamos dividiendo una... De hecho, esa función es derivable. Y como es derivable, es continua. Sí, había un teorema, no sé si se acuerdan. Si una función es derivable, entonces ella era continua. Estas de aquí son derivables, ¿por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo lo garantiza. ¿Sí? Entonces, continua, continua, la de abajo no se hace 0, la función es continua. Listo el primero. Ese es el argumento. ¿Sí? Y después dice, determinar el valor de A de modo que G sea continua. Este ejercicio es clásico de cálculo 1. Solo que ahora como involucran integrales, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo veíamos que una función era continua? ¿Qué tenía que pasar? Su límite tenía que ser igual a la función en el punto, ¿cierto? Entonces eso es lo que voy a escribir aquí. ¿Qué habría que verificar? Que el límite de x tiende a 1 de la g tiene que ser igual a g de 1. O sea, a ese valor a. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que habría que calcular? Habría
habría que calcular ese límite solamente. El límite de la g cuando x tiende a 1. Veamos qué ocurre. Entonces, para estudiar la continuidad, voy a escribir todo. Continuidad. Necesitamos... A todos estos chiquillos, como consejo, piérdanle miedo a escribir. En matemática, a pesar de que de repente sean muchos símbolos, muchas cuentas, una frase tan simple como esa ordena mucho. Así que pierdan el miedo a escribir frases, ¿sí? Tampoco les digo escriban un poema, no, escriban una frase que conecte ideas. ¿Sí? Eso siempre va a ser mejor visto por el profesor. Al menos en mi caso me pasa, cuando estoy revisando pruebas, alguien que escribe texto, y es mucho más fácil seguir la idea y obviamente asignar puntaje. ¿Ya? Hay datos para el que lo quiere tomar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que estudiar? Hay que estudiar el límite de la g, que sería límite de x tiende a 1, y veamos cuál es la g. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Ahí. Integral de 1 a x cuadrado, pausa, ¿cierto? Salió una pausa. Esperemos a que termine y sigo, pero al final voy a escribir la g y eso. Le salió pausa, ¿cierto? Ya. Ya esperemos que pase y seguimos. Son 30 segundos. Ya, ahí terminó la pausa. Ya, entonces, como les decía, lo único que tenemos que ver es calcular el límite de esta función. Y por ejemplo, no sé, dio 4. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que fuera continua? Que la valga 4. Eso es todo, ¿cierto? Es como cuando ustedes redefinían funciones en cálculo 1. Es lo mismo. Calculamos el límite de esto y el valor que nos dé, si es que existe, se lo asignamos a la. Y así va a ser continua, ¿cierto? Entonces, la g, ¿cómo estaba definida? Era integral de 1 a x cuadrado de f de t dividido en integral de 1 a x de f de t. Así estaba definida la g, ¿cierto? Ya, ¿qué ocurre si es que el x vale 1? Vamos a tener un 0 partido por 0. Y de nuevo, regla del L'Hopital. Si como les digo, ese juego es clásico. Que les pidan estudiar continuidad o algo y usar L'Hopital porque así van a tener que derivar la integral. ¿Ya? Ya, entonces, como el límite anterior es de la forma
0 sobre 0 y las funciones son derivables, eso es importante. Son derivables. ¿Quién lo garantiza? Teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces podemos usar la regla de L'Hopital. Ya, esa es la conclusión. Y esto lo explicamos en el ejercicio pasado. F de t, ¿cierto? De t. Si usamos L'Hopital. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Si derivamos arriba, si derivamos eso con respecto a x, ¿qué había que hacer? Donde había una t, metemos el x cuadrado. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba cuando lo de aquí no era solamente x? Había que usar regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Es 2x. ¿Sí? En cambio, en el denominador, al derivarlo, aquí está, s, ahí no hay problema. Se puede usar el teorema fundamental del cálculo de forma directa, de hecho. Es llegar y reemplazar la t por x. ¿Sí? Y nos queda eso. Y la f, ¿qué sabemos de la f? ¿Sí? Porque ahora el resultado depende de lo que nos digan de la f. Si podemos llegar y reemplazar por 1, fenomenal. Ya, una función cuya derivada es continua. Ya, listo. Si la derivada es continua, la función es continua. Tal que f' de 1 vale 0. Ya, eso en realidad no sé para qué lo dan, ¿eh? No sirve de mucho, en verdad. Ya, ¿cuánto nos da esto? Miren. Saquemos el límite. Nos queda 2 por 1 por f de 1 partido en f de 1. ¿Cuál es el resultado? 2. ¿Sí? Porque la función está definida en todos los reales, así que eso no hay problema. Y nunca es 0, eso es importante. Nunca es 0, así que estos dos puedo llegar y cancelarlos. ¿Cómo sabemos que nunca es 0? Porque nos dicen que toma valores mayores que 0. ¿Sí? Ya, entonces. Listo. Determina el valor de a de modo que g sea continua. ¿Cuánto tiene que valer? Esto nos dio que vale 2. Así que la función en el punto tiene que valer 2. Y así va a ser continua. ¿Ya? ¿A dónde estoy? Ah, aquí. Entonces, concluyamos la respuesta. Así. Si a es igual a 2, se tiene que el límite de x tiende a 1 de la g es igual a g de 1. Es decir, la g es continua. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, lo único que hicimos fue echar mano de lo que sabemos de cálculo 1, pero a la hora de derivar usamos el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Eso es lo único que hemos hecho. Condiciones de cálculo 1, pero al derivar
Teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra? Ah, calcular la derivada en 1. Obviamente en el caso que la vale 2, porque si es que no fuese así, la función no sería continua y no sería derivable. ¿Sí? O sea, si estamos pidiéndonos calcular la derivada en 1, tiene que ser continua en 1. ¿Y cuándo se lograba? Cuando la vale 2. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, este último, en realidad es escribir la definición de derivada y lanzarse. Ya, entonces, para la C, queremos calcular la derivada de g en 1. Definición. ¿Por qué definición? Porque ahí hay un cambio de función. Esto es límite de x tiende a 1. ¿De quién? De g de x menos g de 1 dividido en x menos 1. ¿Sí? Esto sería límite de x tiende a 1 va a quedar súper feo. Esa es la g. A esto tenemos que restarle 2. Y abajo queda x menos 1. ¿Sí? Y ahí habría que empezar a hacerlo. Claramente eso va a dar 0 sobre 0. ¿Cierto? Porque a medida que el x se acerca a 1, esto tiende a 2, ya lo vimos. Y si le restamos 2, es algo con 0. Dividido en x menos 1, que también es algo que tiende a 0. Por lo tanto, vamos a poder usar ¿qué cosa? Regla del L'Hopital. Ya, pero esta va a ser más larga. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dividir una división. ¿Sí? O sea, cuando derivamos, o sea, derivar una división. Cuando derivamos eso, es 0. Cuando derivamos esto, da 1. O sea, el único problema sería derivar eso de ahí, que sería una división. ¿Ya? ¿Cómo se deriva una división? Era derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Esa es la derivada del de arriba. Eso ya lo habíamos calculado. Por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es f de x. Y el de arriba sin derivar es eso. Y todo eso dividido en el de abajo al cuadrado. Siento que esto no está ayudándole mucho al ejercicio ahora que lo pienso. Lo está alargando más que nada. ¿Sí o no? Sí, cierto, queda súper feo. Siento que hay otra forma más corta. G', ya lo escribí, es eso. A ver, algún arreglo algebraico podríamos intentar hacer porque no, siento que no va por ahí. O sea, de que se puede hacer eso se puede, pero no estamos llegando a nada. Eh, mm, mm, mm,
ver, y si esto uno lo intenta desarrollar, o sea, S por S. Ya, sí, eso es mejor, ¿eh? Eso es mejor. No tirarse a hacer el L'Hopital al tiro. En vez de hacer el L'Hopital, que insisto, no es que esté malo, pero estamos haciendo algo más grande. No estamos simplificando el problema. En vez de hacer el L'Hopital, podríamos acomodar un poco la expresión. Nos va a quedar límite de x tiende a 1 de integral de 1 a x cuadrado f de t dt menos 2 veces integral de 1 a x f de t dt, y todo eso dividido en x menos 1 integral de 1 a x. Ya, por ahí sí. ¿Qué fue lo que hice? En realidad es solamente sumar fracciones, ¿cierto? Ahí queda esa integral, después menos 2 veces la otra, y como denominador nos queda este y este. Ya, ahí sí. Me parece que ahí sí sale a... ¿Qué pasa si usamos regla del L'Hopital? Derivada de este, g de 1 no es a, que es constante. Sí, pero es que en este caso g de 1 vale 2. Porque si es que no vale 2, no es continua, y si no es continua, no es derivable. Tenemos que hacerlo con ese caso. ¿Sí? Pues g de 1 vale a, pero ya vimos que la vale 2. ¿Ya, Muso Master? Porque si no fuese 2, la función no va a ser continua. Y ya tenemos un teorema que nos dice que si no es continua, no va a ser derivable. ¿Sí? Quizá en el ejercicio deberían haberlo especificado. Haber dicho algo como calcular g' de 1 para el caso en donde g sea continua. Porque si no, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Quizás faltó ahí especificar un poquito en el enunciado, pero es eso. Ya, ahí estaría, ¿cierto? Y de acuerdo a la regla del L'Hopital, ¿cuánto nos da? Arriba es la derivada de esto, nosotros ya la calculamos. Acuérdense, ¿qué es lo que había que hacer? Reemplazar el t por eso y después multiplicar por la derivada de lo de arriba. O sea, ahí está. ¿Sí? El otro. Derivada de esto. Ese está listo. ¿Por qué? Porque ya tiene una x solita, entonces va a ser f de x nomás. O piénsenlo así. Si derivan lo de arriba para multiplicar, van a multiplicar por un 1. Entonces esto sería menos 2 f de x dividido. Aquí tenemos que derivar un producto. No queda de otra. Derivada del primero es 1. Mantenemos el segundo. Uno a x f de t dt más el primero sin derivar. El primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería teorema fundamental del cálculo, f de x. Ahí está. Y estamos casi. ¿Qué pasa si es que ustedes evalúan en 1? Esto va a dar 2f de 1 menos 2f de 1, 0. Y abajo, integral de 1 a 1, 0. Y eso, 0. Es de la forma 0 partido por 0, entonces podemos volver a usar la regla del L'Hopital. ¿Sí?
Este ejercicio igual estaba feo, ¿ah? Debo decirlo. Estaba bastante largo. ¿Estaba en una prueba? ¿Era de una prueba o era de listado? Déjenme mirarlo. Ah, no era de la práctica. Ya, por eso. Si igual requiere hartas cositas. Ya, si usamos regla del L'Hopital. Arriba. Derivada de eso es derivada de producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar por la derivada de eso. Y la derivada de eso es regla de la cadena, ¿cierto? O sea, sería f' de x cuadrado, perdón, por 2x. Eso nos dice la regla de la cadena. Para derivar esto tenemos que derivar afuera, mantenerlo de adentro y multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Esa es la regla de la cadena. Derivada de eso no es nada más que 2f'. ¿Cómo nos queda el denominador? Al derivarlo, derivada de esa integral, como el límite es x, es llegar y evaluar. F de x. ¿Sí? Ya, ¿y qué más? Derivar eso. ¿Cuánto nos queda? Derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahí está. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora es llegar y reemplazar. ¿Por qué? Acuérdense que la f, esta, no era 0, porque era positiva. Y nos daban un dato más adicional. ¿A dónde está? La derivada de f evaluada en 1 da 0. ¿Ya? Acuérdense de ese dato. La derivada de f evaluada en 1 da 0. ¿Ya? ¿Cuánto vale este límite? Va a ser 2 veces f de 1 más 2 veces x por f' de 1 por todo eso. Pero acuérdense que el f' en 1 era 0. Voy a escribirlo por aquí. O sea, en otras palabras, este término... Chuta, no tanto. Este término se va a 0. Y este también. O sea, arriba nos queda solamente 2f de 1. ¿Y qué nos queda abajo? F de 1, f de 1 y este es 0. También nos queda 2f de 1. Y acuérdense, el f era una función que no era 0. Así que perfectamente podemos llegar y evaluar y eso da 1. Eso vale la derivada. Ya, el ejercicio en realidad sí era para práctica y no para certamen. ¿Eh? No creo que les salga así, algo así en la prueba. Pero si se dan cuenta, esa es la idea detrás siempre. Función definidas con integrales, estudiar continuidad, estudiar derivabilidad. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por límite. Y con límite pueden usar L'Hopital. Y con L'Hopital, teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Siento que esa es la forma para preguntarlo. No hay otras. O hay otras, pero muy rebuscadas. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Era larguito, es cierto. Así que si tienen alguna duda, pregúntenla nomás.
Estoy pasando una prueba que me pasaron. Oh, qué pequeñita. No me gustó. Ah, no, sí está bien. Yo tengo nada con los teoremas fundamentales. No entiendo la diferencia del 1 y del 2. Ya, el teorema fundamental del cálculo, el 1, es en realidad el teorema fundamental del cálculo. Y te dice que te dice que la... Oh, justo estoy tapando con mi cara. Ahí, te dice que la derivada de la integral básicamente se cancela. ¿Sí? No es que se cancele, pero bajo ciertas condiciones se cancela. ¿Sí? Eso dice el teorema fundamental del cálculo. O primer teorema fundamental del cálculo. En cambio, el segundo, tú tienes una integral definida. Y lo que te dice es que en realidad su integral es solamente cómo varía su antiderivada. ¿Varía dónde? En los bordes del intervalo. Sí, entonces, el primero te permite a ti derivar integrales. El segundo, no me gusta que salgan estos bots. Déjame bloquearlo. Vetar. Chao. Ya, en cambio, el segundo lo que hace es permitirte calcular la integral. ¿Sí? Esa es la diferencia. El primero te permite derivar integrales para cancelarla, mientras que el segundo te permite calcular integrales. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Queda claro, Fernanda? ¿O no? O sea, en realidad igual van de la mano, ¿eh? Van de la mano porque el segundo, se demuestra con el primero. Pero para efectos prácticos, esa es la diferencia. Primer teorema te permite derivar integrales. Segundo teorema te permite calcular integrales. ¿Sí? Esa sería una diferencia entre ambos. ¿Ya? Ya, y me mandaron este. Yo creo que con este hacemos uno más y estaríamos. Que después tengo que ir a hacer otras cosas. ¿Cuál? ¿Cuál les tengo que hacer? ¿A quién me lo mandó? Me lo envió. ¿Quién fue? Se me olvidó. Estaba en el correo. Lucho. Él me lo mandó. Ya, el 3. Ah, también es con teorema fundamental del cálculo. Listo. Y valía 20 puntos esto. Ojo. ¿Cuándo es la prueba de esto? El otro lunes, ¿cierto? Lunes... ¿A qué hora? ¿A la 1? Como siempre. Sí, a la 1. Ya no, pero igual quiero hacer otro stream de estos, más en la semana, no sé qué día. Y el de álgebra es el próximo viernes, ¿cierto? Porque eso tengo ganas de hacer. Pues esta semana hacer uno de cálculo para el certamen del lunes y después la próxima semana hacer uno de álgebra para el viernes. ¿Les parece o no? ¿Les tinca? Ya, entonces agéndenlo, anótese.
En esta semana otro de cálculo y próxima semana uno de álgebra. No sé qué día sí, ahí tengo que analizarlo bien. Ya, ¿qué dice? Determina una función f tal que f' de x partido f de x al cuadrado sea esa exponencial. Donde f de x es distinta de 0 para todo x en a. ¿Sí? Además se sabe que f de 0 es igual a g, donde g es la función definida por eso. Ya mezclan hartas cosas. La primera, ¿cómo la hacemos? Miren. Tenemos lo siguiente. F' de x partido f de x al cuadrado igual a e elevado a x. Nos dicen que la función es distinta de 0, pero eso es simplemente para que esté bien definido esto. ¿Ya? Es por eso. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos integramos la igualdad anterior con respecto a la x. Ya, eso vamos a hacer. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría integral de f' de x partido f de x al cuadrado de x es igual a la integral de... ¿Cierto? Eso. Pausa. Sí, me salió pausa, ¿está bien? Esperemos que pase. Ya, terminó la pausa. Según me avisa acá. No sé si en realidad será verdad. Y entonces, ¿qué es lo que les decía? Integramos la igualdad. Y aquí es donde hay que darse cuenta de algo. Esa integral, ¿cómo se hace? Es algo que siempre aparece, solo que aparece con letras específicas o funciones específicas. Resolvemos por sustitución simple. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos resolver cualquier integral por sustitución simple, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar que esté presente una función y que además esté presente su derivada. ¿Para qué? Para el elemento diferencial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si esto hubiese sido x cuadrado más 1 y arriba hubiese habido un 2x, está listo, ¿cierto? Es llegar y hacer la sustitución. Si este fuera un seno de x, este sería el coseno y está lista la sustitución. O sea, en realidad es algo que hemos hecho muchas veces, solo que ahora lo estamos haciendo para una función arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? U igual a f de x. Y el de u va a ser
f' de x de x. ¿Sí? ¿En qué se transforma la integral? Pongámosle y. F' de x es el du, ¿cierto? Y el f de x al cuadrado va a ser u al cuadrado. Y esa integral ya sabemos cuánto vale, ¿cierto? Vale menos 1 partido por u. Más la constante de integración, pero ojo, como tenemos dos integrales, basta que agreguemos la constante en uno de los dos lados. ¿Sí? No es necesario agregarlo en ambos, porque después las vamos a poder juntar. Y entonces, eso es lo que vale la integral del lado izquierdo. ¿Cuánto vale la integral del lado derecho? Esa es fácil, ¿cierto? Porque es la exponencial. Es la misma. Así entonces obtenemos menos 1 partido f de x va a ser, ¿qué cosa? E elevado a x más la constante de integración. Conclusiones. ¿Cuál sería la f? Sería 1 partido eso. O si lo prefieren, con positivo y el menos afuera. Da lo mismo, ¿cierto? Y entonces, ahí tenemos la forma de la f. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta sacar esa constante. Pero el enunciado dice más cosas. ¿Qué es lo que dice? Ya determina una función f, ya tenemos la forma, donde es distinta de 0 para que esté bien definida. Y además nos dicen que al evaluarla en 0, y aquí está lo último, evaluada en 0 es lo mismo que la derivada de g evaluada en 1, donde esta es la g. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuánto vale g'? ¿Cierto? Es derivar eso, que es un polinomio, y es derivar esta integral que es derivable porque lo de adentro es continuo. ¿Ya? Entonces sería derivada del polinomio, 3x cuadrado, pero 3 partido por 12 es un cuarto. Ahí está, ¿cierto? Esa es la derivada del primer término. ¿Y cuánto sería la derivada del segundo? Es llegar y usar el teorema. Sería coseno de pi medios por x. Porque ya sabemos que derivar una integral no es nada más que tomar el x y reemplazarlo en la t. Ya, ahí está, esa es g'. ¿Y cuál es la que necesitamos? G' pero en 1. Así que ahora es llegar y evaluar. Esto sería un cuarto más coseno de pi medio. ¿Cuánto vale coseno de pi medio? 0. Listo. Esto vale un cuarto. O sea, esto sería un cuarto. Entonces, ¿cuál es la condición? F evaluada en 0 vale un cuarto. Eso es lo que hay que ocupar para terminar la f. Acá está la f. ¿Y cuánto da si la evaluamos en 0? Da eso, ¿cierto? Porque e elevado a 0 es 1. Y esto tiene que ser un cuarto. Entonces, ¿cuánto vale c? Es lo último que nos falta. ¿Cuánto vale
habría que hacer la cuenta, ¿cierto? O ya hagámosla. Menos 1 partido 1 más c es igual a un cuarto. O sea, 1 más c tiene que ser menos 4. O sea que el c vale menos 5. Es llegar y resolver una ecuación. Y ahí está la f. Como ya encontramos la c, la f está lista. ¿Sí? En todos estos problemas, chiquillos, que de repente parezca, no sé, muy difícil o muy largo o que mezcla muchas cosas, vayan leyéndolo por partes. No tienen por qué atacarlo todo a la vez. O sea, primero, determine una función f que satisfaga esto. ¿De qué me sirve? Ah, bueno, lo integro. Si estamos en integrales, hay que integrar en alguna parte. Ya, al integrarlo, va a aparecer una constante de integración siempre. Siempre que nosotros integramos, aparece una constante de integración, ¿cierto? Entonces, esa constante, ¿podemos determinarla? Sí, con esta otra condición. Nos dicen cuánto vale en cero. ¿Ya? ¿Cuánto vale en cero? Vale esto que no está explícito, sino que nosotros tenemos que calcularlo. ¿Sí? Entonces, esa es una habilidad que tienen que ir desarrollando igual a lo largo de todos los cursos matemáticos. Después, cuando tengan ecuaciones diferenciales, por ejemplo, van a ver hartos ejercicios con enunciados. Que ustedes van a tener que ir desglosando. O sea, no sé, leo hasta aquí, ¿de qué me sirve? Leo hasta más allá, ¿de qué me sirve? Leo hasta más allá, ¿de qué me sirve? Aquí, ¿cuáles son los puntos finales, por así decirlo? Este, que llegar a integrar. Este, que les entrega una condición para la constante. Y este, que en realidad es para complicar esto. No es para nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio, chiquillos? Era medio enredado, pero así es como hay que irlo leyendo. Paso a paso. ¿Ya? Ya, bacán. Si esa es la idea, pues que vayan aclarando las dudas más que generarles más. Ya, entonces, en la semana, pucha, voy a ver bien qué día. Yo creo que el viernes, ¿sí? ¿Qué les parece el viernes? ¿Cómo está su viernes para hacer otro stream de cálculo? Parece que tenían laboratorios de química, ¿o no? No estoy seguro, no me acuerdo. Pucha, miren, si alguien se auspiciara con su horario por el grupo, fenomenal, porque así puedo fijar el stream. Pero viernes, me tinca mucho el viernes, porque como la prueba es el lunes. Ah, listo, ya, viernes entonces. Solo que igual traten de mandarme el horario para yo fijarlo en un horario conveniente, ¿sí? Porque no quiero ponerlo a las 7. Que yo sé que a las 7 todos pueden, pero no quiero ponerlo a las 7. Es muy tarde. ¿Viernes no hay nada? Ah, listo. No tengo grupo de WhatsApp. Si lo avisé por el grupo de cálculo 2 de la UDEC. Solo clases de 8 a 12. Bacán, pues lo hago como a la hora de almuerzo. De hecho, pueden ver el stream almorzando. A todo esto no sé si saben todos, pero Twitch tiene aplicación para la tele. Así que perfectamente pueden instalar Twitch y verlo en la tele mientras hacemos ejercicio. ¿Ya? Ah, sí, sí, igual es cierto que mandan hartos mensajes. ¿Saben qué lo voy a pensar? Hacer un grupo que sea solo para el canal. Voy a analizarlo. ¿Cómo lo podría organizar para que no quede la escoba? ¿Vale? Ya, chiquillos, quedamos ahí entonces. Próximo viernes, 5 días, 4 días, hay otro stream. ¿Sí? Pasen el dato igual porque la idea es que se conecten varios y que todos salgan de las dudas. Si tienen algún amigo en otra sección y que no esté cachando, invítenlo. ¿Sí? Todos son bienvenidos. ¿Ya? Así que eso, chao, nos vemos, que le vaya bonito en esta semana. Estudien harto.
Y para el próximo stream, antes que se me olvide, al final del stream o durante el stream pueden mandar saludos, ¿sabes? Que eso yo después lo subo. Edito el video, armo un reel o algo y lo subo. Saludos para X persona. O para Y persona, o para X grupo. ¿Ya? Si esta cuestión no es una clase, o sea, es una clase, pero prefiero que no sea una clase, que sea más informal. Así que eso, ya, chao. Ahora sí, no los molesto más. Vayan a clases si es que tienen o a comer algo, lo que sea.